Yo creo que nosotros los que somos padres, los que tenemos hijos en la edad en la que se encuentran nuestros hijos, sabemos por experiencia propia lo difícil que es la crianza, ¿no es cierto? Hay momentos quizá, por cierto, se me olvidaba, los niños van a salir con mi hija un momento. Hay momentos en los que nosotros quisiéramos tomar a nuestros pequeños, tomar a nuestros hijos y meterlos en una caja y dejarlos ahí hasta que pase esa etapa en la que llegan a ser bastante difíciles en la educación, en la enseñanza. Y bueno, todos nosotros creo que en diferentes generaciones nos hacemos diferentes preguntas sobre cómo educar a nuestros hijos. Hoy los padres se preguntan si los niños deben tener redes sociales, a qué edad pueden o deben tener redes sociales, si debemos darles un celular, una tableta, o a qué edad incluso tenemos que poner una tableta o un dispositivo móvil en sus manos. Quizá nos preguntamos qué tiempo pueden estar frente a las pantallas. En fin, hay muchas dudas, muchas preguntas que como padres vamos teniendo, porque el deseo de todos nosotros como padres es que nuestros hijos vivan una vida tranquila, que tengan una vida productiva y una vida sin tantos descalabros en su experiencia. Pero también uno de los deseos de nuestro corazón es que nuestros hijos no sean atrapados o que sean alcanzados por alguna especie de vicios que destruyan su vida y que trunquen su futuro, que obstruyan el futuro que nosotros deseamos nuestros hijos tengan. Ser padre no es sencillo, ser padres es bastante complicado. Y quizá en algún momento cuando tú estás pensando en cómo educo a mis hijos, cómo enseño a mis hijos, cómo educo a mis pequeños, cómo los enseño, quizá alguien te diga, bueno, tú te estás matando o estás teniendo estos problemas porque quieres, porque la Biblia, porque tu Biblia es el mejor manual de educación para tus hijos, ¿no es cierto? En esta semana, mientras estaba estudiando este tema, escuchaba a excelentes expositores y debo reconocer que en algún momento la influencia de ellos me hizo tener una perspectiva acerca de la educación de los hijos que algunas cosas mantengo, pero ahora desde un punto de vista respecto sobre todo al libro de Proverbios, donde basamos los principios de educación de nuestros hijos, hay algunas cosas, no estoy diciendo que todo, hay algunas cosas que como padre no haría, otros que siguen siendo mis principios, mis puntos de vista, pero también hay otras cosas que aunque siguen siendo mis principios, mis puntos de vista, no me atrevería a decirle a otro padre de familia o a otra madre de familia, esto es lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Y ahorita se los voy a explicar por qué. Les voy a explicar con mucho detenimiento el por qué no le diría a alguien, a otro padre, a otra madre, esto es lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Sugel Michelin, en una serie sobre la educación de los hijos, dice, en uno de sus temas, él dice, la Biblia es el manual que nosotros tenemos para instruir a nuestros hijos. Otro pastor, otro maestro, escribe acerca de la educación de los hijos, escribe lo siguiente. Aquí lo tengo. La educación de los cristianos hacia sus hijos debe estar basada bajo la autoridad bíblica. Así que la principal pregunta que todo padre cristiano debe hacer es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de cuánto tiempo deben tener tus hijos el celular? Nada. ¿Qué dice la Biblia acerca de cuándo pueden tus hijos tener un celular? No dice nada. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué
de qué opción educativa debes escoger para tus hijos. ¿O qué dice la Biblia acerca de qué carrera deben tener tus hijos? Por ejemplo, tus hijos están en una etapa en que dicen, papá, no sé a qué dedicarme a una profesión o a un oficio. ¿Qué les dirías tú? Bueno, eso es muy sencillo. Busca en la Biblia, porque Dios tiene un plan para ti y está en la Biblia. Busca en la Biblia a ver qué dice. Ahora, espero que al paso usted y yo logremos entender que no estoy tratando de minar la autoridad de la Biblia. Lo que intento decirles es que la Biblia dice poco acerca de cómo debemos educar a nuestros hijos. Dice poco porque sus intereses son otros, no la educación de nuestros hijos. Y espero irlo mostrando poco a poco. Un autor cristiano acerca de la educación de los hijos dice lo siguiente. Curiosamente, algunos cristianos sostienen que la Biblia o el mismo Jesús está en contra de las nalgadas, pero estos cristianos hablan más de estudios sociológicos que de las palabras de Jesús o los apóstoles. Como cristianos tenemos que hacer la pregunta: ¿se opone la Biblia a las nalgadas? Proverbios menciona la vara 6 veces en referencia a la disciplina de los niños. O sea, la pregunta que hace este autor, Jonathan Akin, en una pregunta que usted puede encontrar en Coalición por el Evangelio, la pregunta es esta: ¿está la Biblia en contra de la disciplina física a los hijos? Una buena pregunta. ¿Está la Biblia en contra de la disciplina física a los hijos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Puede ser un no o un sí. De hecho, tenemos que reconocer, o tengo que reconocer que hace varios años, algunos de ustedes recordarán, en la iglesia teníamos un discipulado acerca del uso de la vara. Del uso de la vara. Teníamos una serie de estudios acerca del uso de la vara. Ahora, déjeme decirle, entre paréntesis, antes de que llegue a la conclusión, sigo pensando que es mejor dar unas cuantas nalgadas a tiempo a nuestros hijos que dejarlos hacer lo que quieran. Pero en lo que ahora he cambiado en mi forma de pensar es que no creo que la Biblia enseñe que debemos dar nalgadas a nuestros hijos. Espero que me vaya a entender y ahorita se lo voy a explicar. Sigo creyendo, es mi convicción. Y si volviera a tener hijos de edad pequeña, niños pequeñitos, les seguiría dando sus nalgadas. Y a veces cuando veo a mis nietos me abstengo, porque sé que sus padres lo hacen. Pero si volviera a tener hijos chiquitos, conforme van creciendo, les propinaría de vez en cuando unas buenas nalgadas. ¿En qué he cambiado? En que no creo que eso lo enseñe la Biblia. Eso es lo que quiero demostrarle en esta tarde. Por eso el tema, la crianza y las escrituras, o la crianza y la Biblia. Un escritor, un erudito en el Antiguo Testamento, dice que en el libro de Proverbios, cuando habla acerca de la crianza, dice este escritor, es como si consultaras a una persona muy entendida en la economía para que te ayudara a resolver tus problemas económicos, y que al final de unas 10 sesiones de economía y de pagar una buena cantidad de dinero a esta persona te dijera, bueno, mi mejor consejo para ti en cuanto a la administración es que administres lo que tienes con mucha sabiduría. ¿Eso te dice algo? Pues yo le diría, oye, pero yo pagué este estudio, pagué o contraté tus servicios para que tú me des buenos consejos de cómo usar sabiamente mis recursos. Y tú me dices que la mejor forma de usar mis recursos es con sabiduría, pues me estás dejando en el mismo lugar. Porque quiero que me digas cómo hacer eso. Y bueno, dice este erudito del Antiguo Testamento que leer Proverbios para educar a nuestros hijos es llegar a la misma conclusión. Proverbios termina diciéndote, educa a tus hijos con mucha sabiduría. Pero no te dice cómo.
Ahora, quisiera que viéramos algunas partes de las escrituras de Proverbios, donde está basada el tema de este mediodía, y que junto con ustedes vayamos tratando de entender lo que dice el texto y después aplicarlo a nuestra experiencia como padres, para que podamos entender cómo mezclar o cómo tratar de encontrar la sabiduría de la crianza de nuestros hijos en la Biblia, cuando esta no es un manual. La Biblia es un libro de revelación, pero definitivamente no es el manual para la educación de nuestros hijos. Acompáñame a Proverbios capítulo 10, versículo 13. Proverbios capítulo 10, versículo 13. Si usted encuentra el texto y quiere darle lectura, puede hacerlo. Proverbios 10, 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falso de cordura. Muy bien. Ahora, decía Marcos Peña, que es pastor uno de los pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana. Decía él que la Biblia enseña el uso de la vara, haciendo referencia a dar nalgadas. Pero honestamente, cuando usted lee Proverbios 10:13 y vamos a ir viendo otros versículos de las Escrituras, ¿le suena esto a propinar nalgadas a nuestros hijos? Miren lo que está diciendo el texto. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. ¿Te suena esto a nalgadas? Ahora, voy a darte un poco de contexto. El libro de Proverbios no fue escrito para educar a la población en general. Salomón no escribió un libro de sabiduría para toda la gente. Salomón escribió un libro de sabiduría para las familias aristócratas, para las familias que se iban a dedicar, o para los hijos que estaban creciendo dentro de familias que tenían funciones gubernamentales, y que el día de mañana esos jóvenes, esos niños, se iban a convertir en gobernantes. Y Proverbios es un libro de instrucción para niños, y quiero enfatizar eso también, para niños, para varones, no para mujeres. ¿Qué haces con la necedad del varón? Bueno, si el niño es desobediente, propínale una nalgada, pero ¿qué haces con la niña? Porque el texto no habla de las niñas. Ahora, en nuestra cultura nosotros lo generalizamos. Bueno, esto es para niños y para niñas. No, Salomón escribe un libro de instrucción de cómo se deben educar los niños que van a crecer y mañana se van a convertir en gobernantes, porque el pueblo exige gobernantes sabios, inteligentes, que sepan autogobernarse, que sepan conducirse, porque si ellos no saben conducirse, ¿cómo van a conducir a toda una nación? En el libro de Éxodo, por allá del capítulo 20 o capítulo 21, vamos a encontrar una nota acerca de lo que se debe hacer con un amo que ha golpeado hasta la muerte a su esclavo. En Éxodo capítulo 20, el texto dice algo así: si el amo golpea hasta morir a su esclavo, debe morir. Pero si el esclavo queda vivo 1 o 2 días, queda con vida, no se castigará al amo, porque es de su propiedad. ¿Sabes cómo golpeaban los amos a sus esclavos? Los golpeaban con una vara. Una vara es una vara larga que usaban los pastores de rebaño, y que también usaban los gobernantes como un cetro, y con esa vara golpeaban a veces al ganado cuando se apartaba, o que también golpeaban con una vara similar los amos a los esclavos. Eso no te habla de nalgadas. Eso te está hablando de agarrar una vara y de azotarla en la espalda del esclavo, o de azotarla en la espalda del hijo. Ahora, yo sé que hay padres que a veces, cuando están demasiado enojados, eso hacen con sus hijos.
No saben ni con qué les van a pegar y les pegan hasta dejarlos malheridos. Mira, observa lo que dice en Proverbios 13:24. Vamos a ver estas citas que hablan acerca de la vara. Primero, Proverbios 10:13. En los labios del entendido se halla la sabiduría, pero la vara es para la espalda del falto de entendimiento. En otras palabras, un discípulo, un joven que estaba siendo entrenado para gobernar y no entendía y no aprendía, tenía que ser golpeado como un esclavo para que le viniera a la mente. Tú no estás siendo criado para ser esclavo, tú estás siendo criado para ser gobernante. ¿Quieres vivir como esclavo? Esa va a ser tu vida. Esa es la forma de vida que vas a tener. Proverbios 13:24. 13:24. Nos vamos a quedar en Proverbios. Ahora, mientras usted está buscando la cita, pensaba en la semana cuando trataba, o cuando nosotros en la iglesia, cuando yo en la iglesia sostenía la idea de que la vara es la forma en la que debemos disciplinar a nuestros hijos, y quiero recalcar, no estoy diciendo que de vez en cuando los niños no necesitan unas buenas nalgadas. Lo que estoy diciendo es que la Biblia no lo dice. Espero que entiendan la diferencia. La Biblia no lo dice. No dice así debes educar a tus hijos. En Proverbios se está hablando de cómo se educaban a los jóvenes que se iban a convertir en gobernantes. Y tú puedes ver que el trato físico sobre ellos era severo, porque el cargo que iban a tener en el futuro era de gran responsabilidad. Así que el trato era muy severo, muy fuerte. Porque si dejabas pasar un jovencito que se convirtiera en gobernante el día de mañana y no lo criaste, no lo educaste en disciplina, y se convierte en un gobernante necio, va a dañar a toda la nación, como sucedió tantas veces con la nación de Israel por gobernantes necios que no lograron aprender la sabiduría de Dios. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Pero mira, quiero que de ahí vayas a Proverbios 23, versículo 13 y versículo 14. Proverbios 23, versículo 13 y versículo 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. ¿Te suena eso a unas cuantas nalgadas? ¿Quién se ha muerto de unas nalgadas? Ahora, hay niños que son bastante exagerados, ¿no es cierto? Apenas le van a dar una nalgada y está gritando como si les hubieran quebrado una vara en la espalda. Eso es una realidad. Pero aquí Salomón no está hablando de esas exageraciones, está hablando de cómo debería de ser corregido un niño, un jovencito que no estaba creciendo en sabiduría. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En otras palabras, golpearás su espalda con la vara. ¿Eso te suena a unas cuantas nalgadas? Si te dice que no morirá, significa que el niño iba a tener severas lesiones, pero no se iba a morir. Iba a quedar con la espalda moratada, como muchos hijos que crecieron hace años. Iba a quedar con la espalda moratada, pero no lo ibas a matar. Haz eso ahora con tus hijos. Y bueno, verás el resultado de eso. Espero que me vayas entendiendo. Entonces, la Biblia no te está diciendo cómo debes educar a tus hijos. Está revelándote o está mostrando cómo era la educación para aquellos que en el día de mañana se iban a convertir en gobernantes y que tenía que mostrárseles de una forma muy clara la distinción entre un esclavo y un gobernante. Los esclavos son necios, son tontos y son azotados. Los gobernantes deben ser inteligentes, deben ser sabios, deben ser prudentes y nunca deben ser azotados. Pero si tú no adquieres sabiduría, vas a ser azotado como un esclavo.
Vas a ser azotado como alguien que le pertenece a otra persona porque no sirves para gobernar. Ese es tu destino si no aprendes sabiduría, si no aprendes a dominarte a ti, si no te controlas a ti, vas a vivir como un esclavo. Esa era la forma en que se instruía a niños que el día de mañana se iban a convertir en gobernantes. Les repito, Proverbios no es un libro escrito para toda la nación. No es un libro que escribe Salomón con el propósito de que toda la nación entienda cómo debe educar a sus hijos. Es un libro de la aristocracia, de los gobernantes, de cómo deben educarse los hijos que se van a convertir en altos funcionarios en un futuro muy cercano. ¿Me va usted entendiendo? Ahora, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, si tengan alguna duda. Déjeme, mientras usted está acomodando sus ideas, déjeme hacerle lectura de uno de los comentarios que hace este autor del que estamos hablando, de la pregunta que él hace: ¿está la Biblia en contra de la disciplina física a los hijos? De Jonathan Akin. Él, después de citar algunos proverbios, él dice lo siguiente: ¿qué quieren decir estos versículos? Su respuesta es: la vara era una herramienta utilizada para la disciplina y que incluso fue utilizada como arma por los pastores o guerreros para atacar a sus enemigos. La vara se puede utilizar para el castigo físico literal o para la guerra, o se puede utilizar en sentido figurado para hablar de castigo físico o de guerra. Y luego más adelante dice: la Biblia no solo está abierta a los castigos corporales, sino que los ve como necesarios en ocasiones. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer algunas observaciones acerca de la disciplina bíblica, escribe este autor. La Biblia no solo está abierta a los castigos corporales, sino que los ve como necesarios en ocasiones. Y quiero regresar a esta pregunta. ¿Habla de nalgadas el libro de Proverbios? No habla de nalgadas, hermanos. ¿Te das cuenta que si la Biblia es un manual de instrucción de cómo educar a nuestros hijos, lo estamos haciendo mal? Porque no es un jalón de orejas, no es un pellizco, no es una nalgada, es agarrar un garrote y rompérselo en la espalda. Así que si queremos ser 100% bíblicos, estamos haciendo mal las cosas. Dígale a su hijo: de aquí en adelante voy a ser bíblico. Espero que usted vaya entendiendo el punto. Nuestro punto es que la Biblia no dice cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Por eso le decía hace rato, en mi convicción personal como padre, si tuviera hijos nuevamente pequeños, seguiría dándoles nalgadas. Y quizá a algunos padres les recomendaría: tu hijo necesita unas buenas nalgadas. Pero no me atrevería a decirle porque la Biblia lo dice. Quizá porque el sentido común lo dice, ¿no? Porque el sentido común lo determina. Pero no lo dice la Biblia. Porque la Biblia literalmente dice que debe el niño, el joven, ser azotado con un garrote en su espalda, no una nalgada. Entonces, podemos continuar. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún comentario? Continuamos. Vamos al libro de Efesios. En Proverbios podemos encontrar muchas otras partes de la Biblia en el libro de Proverbios en el que se habla acerca de la vara. Mientras vamos a Proverbios, les doy las siguientes citas, mientras vamos a Efesios, les doy otras citas de Proverbios. Ya mencioné Proverbios 10:13, Proverbios 13:24. También va a encontrar usted la vara en Proverbios 22:15.
Y vamos a Proverbios 22:15. Por favor, regrésese. Yo sé que ya está en Efesios, pero vamos a Proverbios 22:15 porque aquí dice algo interesante el proverbista. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Ahora, mientras estaba pensando en ese versículo, escuchaba al pastor de la IBSJ, Marcos Peña, citar ese texto y decir, la vara aleja la necedad del corazón de nuestros hijos. Y en ese momento, mientras lo estaba escuchando, vi algo que antes no había visto en este pasaje y que en alguna ocasión tomaba yo también de forma muy literal. La vara aleja la necedad del corazón del niño. Pero ¿y qué del nuevo pacto? Entonces, ¿cómo alejamos la necedad de nuestros hijos? ¿A través del evangelio inculcado en sus corazones o a través de varazos? ¿Evangelio o varazos? Yo creo que el proverbista no está hablando de un pueblo que está dentro del pacto, no está hablando de incrédulos, no está hablando de inconversos, está hablando de un pueblo que está dentro del pacto, un pueblo que tiene la ley, pero que no ha sido renovado en su interior, que no ha sido renovado en su corazón. Esto ya no funciona dentro del nuevo pacto y quiero repetirle, no estoy diciendo que no debamos corregir físicamente a nuestros hijos, pero lo que quiero decirles es que la corrección física no es el único medio que tenemos para lograr que nuestros hijos crezcan de una forma madura. Es un recurso, pero no es el único recurso. Tenemos que aprender a manejar otras herramientas que Dios nos ha dado para lograr tener hijos que sean maduros. Proverbios capítulo 26, versículo 3. El látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Estaba estudiando el término consentido. En hebreo no es lo que usted y yo imaginamos. En nuestro contexto, consentido es el niño que recibe mucha atención, ¿verdad? Ese es un niño consentido, el que recibe mucha atención, el que incluso está sobreprotegido, el que el papá o la mamá está ahí, que no se esfuerce demasiado, que apenas hace un movimiento y la mamá ya le está dando lo que el niño quiere. Ese es el niño consentido. En el lenguaje hebreo, el término consentido lleva otra idea y lleva la idea de abandonado, alguien que ha muerto. En otras palabras, alguien a quien no se le pone ninguna atención. Y quiero que usted vea ahí el contraste. Mientras que nosotros entendemos como consentido a un niño que está sobreprotegido por papá o por mamá, consentido en el contexto de la palabra hebrea es alguien a quien se le deja hacer absolutamente todo. Es decir, padres que son ausentes, que no ponen atención, que son distantes emocionalmente de sus hijos y que por lo tanto no le dicen absolutamente nada. No le dicen, haz esto, o compórtate así, o guarda silencio, o siéntate, o estate quieto un ratito, o pon atención en esto, pon atención en aquello. No, para el pensamiento hebreo, consentido es alguien a quien no se le da el más mínimo interés. Padres completamente ausentes. Mientras que consentido en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, consentido es el niño al que se le sobreprotege, al niño que se le da demasiada atención. Entonces son dos percepciones distintas del término consentido. Vaya conmigo entonces a Efesios, capítulo 6.
Efesios capítulo 6. Y en el versículo 1 y 2 usted va a encontrar la siguiente instrucción a los hijos, y en el versículo 1 al 3 a los hijos, y en el versículo 4 va a encontrar usted la siguiente instrucción a los padres. Versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. ¿Observas lo ambiguo que es Pablo en cuanto a la instrucción? ¿Qué significa no provoques a ira a tus hijos? ¿Qué si yo le digo a mi hijo, tiende tu cama, y él se enoja? ¿Estoy faltando a lo que Pablo dice? Está bien, Pablo, de aquí en adelante no le voy a decir a mi hijo que tienda su cama, o que ayude a lavar los trastes, o que ayude a barrer, o que vaya por algo a la tienda, porque se enoja. Y bueno, Pablo dice, no provoques a ira a tus hijos, así que mejor voy a hacer todo yo en casa y que ellos no colaboren en nada para que no se enojen. ¿Te das cuenta de lo ambiguo que es Pablo? ¿A eso se estará refiriendo el apóstol Pablo? Y luego dice en el mismo verso 4, criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Pablo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor? No me estás diciendo nada. Me estás dejando con muchas preguntas en mi mente. Me estás dejando con muchas preguntas sin respuesta. Hay algo curioso que me llamó la atención. El doctor, un erudito en el Antiguo Testamento, el doctor Peter Enns, en uno de sus libros acerca de cómo entender la Biblia, él tiene un capítulo bastante llamativo. Uno de los temas de su libro se llama ¿Cómo arruinar bíblicamente a tus hijos? ¿Cómo arruinar bíblicamente a tus hijos? En resumen, ¿sabes lo que dice Peter Enns de cómo puedes arruinar bíblicamente a tus hijos? Lo que él sugiere es, haz todo lo que la Biblia dice literalmente. Literalmente, sin interpretarla, sin entenderla. Haz lo que la Biblia dice literalmente y vas a arruinar a tus hijos. Eso realmente me llamó mucho la atención, porque uno pensaría que si usas la Biblia, es imposible arruinar la vida de tus hijos. Y Peter Enns quizás señala una de las realidades del cristianismo, que sin entender la Biblia tratamos de aplicarla directamente y terminamos arruinando la vida de nuestros hijos. ¿Sabes cuántos hijos se apartan del evangelio, o se apartan de la iglesia, o se apartan del cristianismo porque sus padres fueron estrictamente bíblicos? ¿Sabes cuántos hijos han dejado de ir a la congregación? ¿Cuántos hijos han dejado de congregarse porque tuvieron padres 100% bíblicos? Que solían decirles, no hagas esto porque la Biblia dice que no lo debes hacer. No hagas esto porque Dios se enoja si haces esto. ¿Y cuántos hijos se aburrieron no del evangelio, porque creo que no lo conocieron, pero cuántos hijos se aburrieron de la religión, se aburrieron del cristianismo de sus padres y se apartaron del cristianismo y se cerraron a toda expresión de cristianismo porque tuvieron padres estrictamente cristianos, que todo lo que hacían era una aplicación de la Biblia? Entonces, queridos hermanos, realmente cuando hablamos acerca de la educación de nuestros hijos, tenemos que entender que la Biblia no es un manual para educar a nuestros hijos. Tú no puedes venir a la Biblia y sacar una enseñanza directa de qué tienes que hacer. ¿Qué hago si mi hijo pasa mucho tiempo en el celular? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que dice la Biblia que debo hacer si mi hijo pasa muchas horas en el celular o tiene muchas relaciones en las redes sociales? ¿Qué es lo que hago con eso? Tú puedes venir a la Biblia y quizá encontrar algo que tú consideres que es un principio y aplicarlo. No sé.
Tú le puedes decir a tu hijo, de aquí en adelante solamente vas a usar el celular 20 minutos. Pero mamá, ¿por qué? Papá, ¿por qué me pones ese castigo? Porque la Biblia dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y yo te lo digo, y yo soy tu padre, así que me obedeces y punto, si no estás desobedeciendo al Señor. ¿A eso se refiere el apóstol Pablo? ¿Te das cuenta de lo fácil que es arruinar la vida usando la Biblia? De lo sencillo que es arruinar nuestras vidas, y no solamente a nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras relaciones, porque pensamos, porque venimos a la Biblia y creemos que es un manual de cómo debemos vivir y que la Biblia tiene respuesta para todas nuestras preguntas. La verdad es que la Biblia no tiene respuesta para todas nuestras preguntas, y decirlo no menoscaba su autoridad. Decir que la Biblia no tiene respuestas para todas nuestras preguntas no es decir que esta no sea la palabra de Dios. Al contrario, es entender que es la palabra de Dios dada en un tiempo y en un contexto muy distinto al nuestro. En una generación, en un momento muy distinto al nuestro. Y si queremos realmente entender la Biblia o que ésta se convierta en una guía para nosotros hoy, tenemos que aprender a estudiarla dentro de su contexto o terminaremos arruinando en nombre de Dios muchas de nuestras relaciones. Nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias. Hoy por la mañana en la congregación en San Pablo comenzamos un tema acerca de cómo cómo tanto la cultura y la religión han servido para violentar las relaciones en el matrimonio, a veces de la mujer hacia el hombre, a veces del hombre hacia la mujer, o generalmente del hombre hacia la mujer. Y cómo muchas veces desde los púlpitos se ha justificado el maltrato en el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, si la esposa está sufriendo maltrato de parte del esposo, es muy común escuchar consejos como esto: hermana, sométete a tu esposo. Pero pastor, es que mi esposo me falta el respeto, mi esposo me grita, mi esposo me ofende. Hermana, sométete a tu esposo. Ora por él, Dios lo va a cambiar, Dios va a hacer el milagro en esa vida. Es tu responsabilidad, es tu cruz, es una prueba que Dios te está poniendo. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice algo contrario. La Biblia dice, por ejemplo, esposos, amen a sus esposas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que debido al sacrificio de Jesucristo, en Cristo el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y los mismos derechos, que no debería haber faltas de respeto ni del esposo hacia la esposa, ni de la esposa hacia el esposo, porque ambos son iguales delante de Cristo, valiosos. Bueno, en la congregación les daba todo el contexto de la cultura romana y cómo la cultura romana promovía y miraba como algo natural la violencia del hombre hacia la mujer, cómo el hombre se percibía a sí mismo como lo mejor de la creación y la mujer era vista solamente como un recurso, como una herramienta. Por eso es que la homosexualidad era tan tolerada y practicada y promovida, porque como decían algunos escritores romanos antiguos, el sexo entre hombre y mujer es necesario para la procreación, pero para el verdadero placer, el sexo entre hombre y hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es solamente un artículo, una herramienta. Pero la creación maravillosa de Dios es el hombre, así que no hay nada mejor como estar con otro hombre. Esa era la forma en que ellos pensaban. Esa era la forma en que ellos veían al ser humano. Pero el Evangelio viene a cambiar todo, a ponerlo en orden o a ponerlo de cabeza en una cultura que ve las cosas de manera diferente a cómo nos los enseña la Biblia. Así que, mis amados hermanos, ¿a dónde llegamos con esto? Entonces, quizá tú tengas preguntas como, entonces, pastor, ¿qué hago cuando mi hijo hace un berrinche? Pues sí es necesario darle una nalgada. Pero no te justifiques con que eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que en tu prudencia o en mi prudencia creo que es lo mejor en ese momento. ¿Me estás entendiendo?
Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Cuando tú tienes un propósito para tus hijos, cuando tú tienes una meta para tus hijos, vas a buscar la mejor manera de que esos hijos lleguen a esa meta. Eso implica la instrucción y la disciplina que les vas a dar en casa. Si tú no tienes ningún propósito para tus hijos, a veces vas a ser laxo en el trato con ellos, a veces van a ser berrinches y los vas a pasar por alto, a veces van a ser apenas el más mínimo error y los vas a castigar como si fuera la más terrible de las rebeliones de tu hijo, porque no tienes algo en mente exacto para tus hijos. Así que lo primero que debes tener en mente es ¿qué es lo que yo quiero para mis hijos? Y no solamente en el ámbito profesional, sino como seres humanos. ¿Cómo quiero que este hijo, esta hija vivan en el futuro, en el día de mañana? ¿Cómo quiero que se comporten en una sociedad que no tiene parámetros, que no tiene medida, que no tiene patrones de conducta? ¿Cómo quiero que sean mis hijos en una sociedad que está descontrolada? ¿Cómo es que quiero que sean ellos? ¿Cómo quiero que sean mis hijos en relación a la fe, en relación a las creencias? ¿Qué es lo que quiero desarrollar en ellos? ¿Cómo quiero que se comporten? ¿Qué es lo que quiero que amen y qué es lo que quiero que desprecien? ¿Qué es lo que quiero que abracen y qué es lo que quiero que rechacen? ¿Cómo quiero que crezcan ellos en medio de jóvenes que no tienen guía, que no tienen quizá la dirección de sus padres, que no tienen metas, que no tienen propósitos? Una vez que determinas lo que tú quieres para tus hijos, vas a determinar la mejor manera de llegar ahí. Espero que me vayan entendiendo. Como padre, sigo sosteniendo muchos principios que antes creía que emanaban directamente de la Biblia, pero que ahora al leerla en el contexto del pueblo de Israel me doy cuenta que son como nosotros los cristianos del siglo XXI interpretamos la Biblia y no como ellos realmente la estaban entendiendo. Pero sigo manteniendo muchos de esos principios. Como le decía al inicio, estoy sumamente convencido que unas buenas nalgadas a tiempo son mejor que dejar pasar una mala conducta o una mala actitud de nuestros hijos. Pero no voy a decirte, porque eso es lo que dice la Biblia. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice concretamente acerca de la educación de los hijos, de los padres hacia los hijos, de la educación de los padres hacia los hijos, concretamente dice, padres críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí surgen las preguntas. ¿Qué significa eso? Cada padre tiene la responsabilidad de entender cómo cumplir con ese mandamiento. A eso la Biblia le llama sabiduría. Que tú junto con tu esposa se sienten a pensar qué es lo que queremos de nuestros hijos y cómo vamos a lograrlo. ¿Cómo vamos a conseguirlo? ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Terminamos con la transmisión y nos quedamos